Bendecimos a aquellas personas que nos están viendo del otro lado. Te animamos a que te quedes con nosotros. Si este mensaje es de bendición para tu vida, ayúdanos a seguir extendiendo el reino. Ayúdanos a seguir llevando el evangelio a través de estos medios. Compartí este mensaje, compartíselo en aquellos que lo necesitan. Porque la idea de esto no es poner un hombre en alto ni una iglesia en alta. La idea de esto es seguir anunciando el evangelio hasta lo último de la tierra. Así que te animamos a que te puedas quedar con nosotros. Amén. Bien, Proverbios capítulo 1, verso 7. Este es un pasaje muy conocido, pero aún me fascina la riqueza que tiene. Y vamos a compartir también otro que está en Eclesiastés 12, 13. Cuando lo tengan, me pueden decir un amén bien fuerte. Proverbios 1, 7. ¿Podemos leer? Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Qué lindo. Mira la riqueza. ¿Quieres ser sabio? Yo busco sabiduría. Te comparto mi intimidad. Y el Señor te dice: el principio de toda persona sabia, la primer regla, la primer columna firme para convertirte en una mujer y un hombre sabio es tener temor a Dios. Ese es el principio de todas las cosas. Así que si estás como estoy yo, queriendo aprender, queriendo adquirir sabiduría para tu propia vida, el Señor te dice: la regla número 1, el principio es que tengas temor de mí. La diferencia entre un sabio y un sensato, ¿saben cuál es? Que uno añade conocimiento de sabiduría y el otro la desprecia. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cómo sabes si hoy eres sabio o estás caminando en sabiduría o estás caminando en insensatez y te crees que eres sabio? Porque cuando te enseñan, desprecias la enseñanza. Si hoy te pasa que la enseñanza que te dan sea de este lugar, sea a través de una enseñanza bíblica, la desprecias, eres una persona insensata. Como vino el pastor, pero la escritura dice eso. El pasaje es muy lindo. En todo queremos ser sabios, pero quizás poco queremos tener temor de Dios. Quizás poco queremos adquirir la enseñanza y la sabiduría que Dios nos quiere dar. Hoy mi pregunta y la reflexión que hacemos juntos: ¿cómo está hoy tu nivel de practicar la enseñanza que hoy Dios te da? ¿Sos de aquello que dice la escritura que somos solamente oidores y no pongo por práctica lo que Dios me da? Ahí me convertí en una persona insensata. Pero si lo que escucho, aunque me cueste, y a mí me cuesta, trato de ponerlo por obra, voy en el camino de la sabiduría. Entonces recuerda esto: la sabiduría es más importante que las riquezas, que el oro y con la plata. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y Eclesiastés 12, 13 dice así. ¿Lo podemos poner, Santi? Dale. Y dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es todo del hombre. Lo vuelvo a leer: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mira estas pequeñas palabras. El fin de todo discurso, escúchalo. El fin de todas las cosas, escúchalo. Tenés que temer a Dios. Guarda los mandamientos. Porque en estas dos cosas se encierra todo lo que está en el hombre.
teme a Dios y guarda sus mandamientos. Nosotros guardamos la palabra, obedecemos la palabra, pero también es importante temer a Dios. Y la Escritura te dice estos dos principios: temer a Dios, guarda la palabra, porque de esas dos cosas es todo el hombre. Mano con Proverbios, enseñanza. Iglesia, y tristemente si no hay temor de Dios, no vamos a poder guardar la palabra. Dios te lo expresa de este orden: temer a Dios y guarde la palabra. Yo considero que lo que Dios nos quiere enseñar es que primeramente tiene que haber temor de Dios para poder guardar la palabra. Porque no vamos a poder tener palabra si no hay temor. El temor de Dios te va a hacer guardar la palabra. Amén. ¿Están conmigo? Pero la pregunta clave: ¿qué es el temor de Dios? Cuando entendemos la palabra temor, yo creo que lo primero es que pensamos en algo que nos da miedo. El temor de Dios no es un miedo a recibir un castigo, sino un profundo respeto, asombro y reverencia a su santidad. La palabra temor a Dios no es tener ese miedo de recibir un castigo de un Dios lejano, de un Dios que castiga. No, la palabra temer a Dios o temor a Dios habla de un profundo respeto, habla de un asombro, habla de una reverencia hacia tu Dios, hacia el mío. Y se manifiesta de formas prácticas. ¿En cómo? Como hoy lo acabamos de leer, en obedecer la palabra y en rechazar el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Otra definición. La definición de temor a Dios se define como el respeto y la reverencia. Cuando hablamos y la Escritura te dice, ¿quieres ser sabio? El primer objetivo es temer a Dios, el temor de Dios. La palabra temor de Dios lo que te está hablando es tener respeto hacia Dios, es tener reverencia hacia Dios. De eso te habla. No te habla de miedo. La palabra temor a Dios significa eso: respeto y reverencia. Respeto y reverencia que debemos tener hacia Él. Y ¿saben una cosa? Esto porque Él es digno de toda reverencia, de ser exaltado. Y yo considero que es el nivel más alto de respeto. Es el nivel más alto de la persona de Dios. Respeto y reverencia. Entonces, cuando hay temor de Dios, y cuando hay temor de Dios en una persona, y el enemigo quizás quiera seducirte, quiera hacerte caer, y el enemigo quizás quiera tentarte a pecar, tú sientes en tu interior que algo no está bien. Sientes que si haces eso, hay como algo que no concuerda. Y eso puede ser también temor de Dios. Es decir, no lo voy a hacer porque no quiero fallar ni faltarle el respeto a aquel que dio su vida por mí. Temor de Dios. Amén. Porque recuerda que temor de Dios es respeto y reverencia. Amén. Entonces, hoy el mundo le ha perdido el respeto a todas las cosas. Le perdió el respeto a la palabra, se ha perdido el respeto al compromiso, a las autoridades y peor aún, se ha perdido el respeto hacia Dios. Pero yo quiero decirte algo. Cuando el temor de Dios vuelve a tu vida, todo cambia. Y quizás muchas veces en esto, de tanto tiempo de estar en la iglesia, ¿saben una cosa que hacemos como error? Lo naturalizamos. Naturalizamos todas las cosas. Naturalizamos que una reunión sea gloriosa. Naturalizamos que una reunión esté en la presencia de Dios. Naturalizamos el temor a Dios. Y es el peor error que podemos cometer como cristianos. Cuando el temor de Dios vuelve a tu vida, todas las cosas cambian. El temor de Dios no es vivir asustado.
Es vivir consciente. Es saber que hay un Dios santo que te ama y que te ama de tal manera que te cuida tanto aún que no quiere verte destruido. Es honrar a Dios con tu propia vida. Porque Él primeramente te honró con su propia vida para vos. Temor de Dios. Es reverencia, respeto. El temor de Dios es decir, Dios, te valoro. Y te valoro tanto que no voy a hacer algo que te entristezca. Yo no sé si tú puedes llegar a ese nivel de decir, Señor, hoy no quiero fallarte. Hoy no quiero entristecerte. Porque te amo de tal manera que no quiero hacer algo que vaya en tu contra. Te amo de tal manera que te valoro de tal manera, tengo tanto respeto y tanta reverencia que aunque eso me guste, aunque esto me convenga, aunque va en contra tuya, no lo quiero. Temor de Dios. No es miedo, es respeto y reverencia. Porque lo amas. No porque te lo pidió el pastor, no porque te lo pidió el líder, porque la iglesia te lo pide. Es porque lo amas. Es porque tú te debes a Él y hay un respeto hacia Él. Y decir, mira, Él estuvo conmigo en mis peores momentos. Él me rescató aun cuando nadie me pudo rescatar. Él me dio vida eterna cuando nadie me lo podía dar. Yo me debo a Él. Yo debo respetarlo, amarlo. Yo debo honrarlo. Debo respetarlo. Entonces, ¿qué pasa cuando vivimos así? ¿Qué pasa cuando vivimos realmente en el temor de Dios? Primeramente, tus decisiones tienen peso. Ya no vives por impulso. ¿Viviste alguna vez por impulso? Yo sí, muchas veces. ¿Tomaste decisiones por impulso? Muchas veces. Cuando el temor de Dios está en tu vida y la balanza está alineada porque entiendes que tú te debes a Él y hay un respeto y una reverencia, mis decisiones, Jonathan, no van a ser tomadas por impulso. Van a ser tomadas a ver si son del agrado de Él o de la aprobación de Él. Y te vas a preguntar, ¿esto lo que voy a hacer agrada a Dios? Y eso te va a guardar de hacerte caer o que caigas. Segundo, el vivir en temor de Dios, tu casa se va a alinear. Donde hay temor de Dios, hay paz en ese hogar, hay orden en ese hogar y hay bendición en ese hogar. Y se nota, tú lo ves. No es que no vas a tener pruebas. Papá, mamá, no es que tus hijos no se de un día para el otro, no es que tus hijos se van a querer, ¿cómo lo puedo expresar? No es que todo va a estar bien. Tus hijos por momentos lo vas a tener que ordenar, vas a tener que corregirlo, como todo padre. Pero en ese hogar va a haber paz, va a haber orden y la bendición de Dios va a estar sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque una persona o la casa entera decidieron vivir en temor de Dios. Mi pregunta hacia vos y hacia mí, ¿en tu corazón hay temor de Dios? ¿Cómo está hoy tu casa? Jonathan, ¿cómo está tu casa hoy? Lo segundo que genera el vivir en temor en Dios es recuperar la presencia de Dios. Dios no habita donde no hay reverencia. Y ojo, Dios nunca se va dentro tuyo. Del momento que lo aceptaste, el Espíritu Santo habita dentro tuyo. Pero a que se manifieste es otra cosa. A que vivas en la presencia de Dios es otra cosa. Entonces, cuando vives en el temor de Dios, la presencia fluye dentro tuyo. O recuperas si la perdiste. Pero donde hay un corazón que le teme, el Espíritu Santo decide manifestarse. Porque en ese corazón hay temor de Dios. Y cuando Dios se manifiesta,
déjame decirte que todo es posible. Todo es posible. Entonces, el siguiente punto de vivir en temor de Dios: dejas de temer a los hombres. Y escucha, cuando le temes a Dios más que a los hombres, dejas de temer al que dirán, a las crisis, a las críticas, al futuro, porque sabes en las manos de quién estás. Sabes quién es el que te acobija, quién es el que te abraza. Porque lo que más te tiene que interesar es vivir en respeto y reverencia hacia Él, en temor hacia Dios. Jesús en una cosa, miren, te lo vuelco de la siguiente forma. El dejar de temer a los hombres, aun cuando tu vida esté en peligro, no le vas a tener miedo. Y Jesús te lo describe de la siguiente forma: no teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman, tengan temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Te das cuenta que a todo ser humano no tienes que por qué tenerle miedo? Al que le tienes que rendir reverencia, respeto, temor, es a Dios. Es a Dios. Y mira, si hoy estás peleando con las crisis, estás peleando con lo que te dirán, estás peleando con lo que sea, lo que te tiene que interesar es agradarlo a Él. Es nada más que eso. ¿Cómo lo aplico en el día de hoy? Pastor, me cuesta vivir en temor de Dios. Me cuesta tomar decisiones en la vida donde buscar que Dios sea el centro de mis decisiones. Primeramente, aplícalo en lo chico. Aplícalo en lo cotidiano, en las cosas diarias. Ser honesto. Sé honesto. Aun cuando nadie te ve. Al cumplir tu palabra, cúmplela, aunque te cueste. Cuidar tu boca. Cuidar tu cuerpo. No negocies tus principios. Tus principios de creencia en fe, en Dios. Aunque lo que te estén dando te guste. Porque tengo temor a Dios. Porque hay temor de Dios en mí. El temor a Dios no te limita. Al contrario, te protege. Te eleva, pero también te respalda. Yo no puedo decir, ay, no, mire, esto no lo puedo hacer porque, ¿sabes qué? Tengo el temor de Dios, no me deja hacerlo. No, aunque me guste, aunque sea placentero, no lo quiero. No lo quiero porque yo me debo a Dios. Porque eso aún va en contra de la palabra de Dios. Y mi temor a Dios es de respeto y reverencia. Y yo me debo a Él. Iglesia, mi pregunta, ¿cómo está tu temor a Dios? ¿Cómo está tu temor a Dios en el diario vivir? ¿Cómo está tu temor a Dios hoy cuando salgas de acá? Mañana, pasado, cuando vayas. La Biblia dice, el temor de Jehová es manantial de vida. Lo dice el libro de Proverbios. O sea que donde hay temor de Dios, hay vida. Hay gozo. Hay futuro. Es que, pastor, no puedo. Lucho con esto. ¿Sabe qué? Métete en oración, métete en ayuno. Comienza a buscar a Dios. Poné las prioridades en tu corazón de agradar más a Dios que a los hombres. El temor a Dios. Se trata de demostrar una vida de respeto, de reverencia. No para que los ojos te miren. Yo se la estoy demostrando a Dios. Aun cuando estoy encerrado en 4 paredes y nadie me ve. Aun cuando estoy en mi casa y ustedes no me ven. Y cuando ustedes están en su casa y el pastor no los ve. Porque no se trata de eso. Se trata de ser íntegro con Dios. De eso se trata. Entonces hoy Dios te está llamando. Y me está llamando a volver.
no a la religión, al temor de Dios, a volver a ser íntegro, a volver a tener reverencia, a volver a ser ese que busca agradar a Dios en todas las cosas. Cuando vuelve el temor de Dios a un corazón, va a volver la gloria de Dios en esa casa, en tu casa interior. Hoy te pregunto, ¿cómo está? ¿Cómo está el temor de Dios? ¿Saben cómo hoy les compartí? La presencia de Dios despierta también el temor de Dios. ¿Te pasó alguna vez de buscar a Dios en adoración y te encuentras con Él, pero sientes una convicción dentro tuyo? Sientes una santidad que no viene de ti, sino que viene de Él. Sientes como un respeto, una reverencia a esa manifestación que se está dando en tu vida. Porque la presencia de Dios despierta el temor de Dios. Despierta el temor de Dios en la gente. Y si no hay presencia, yo considero que también puede ser que no haya temor de Dios. Despierta el temor de Dios, de un Dios que es santo. Y cuando adoramos y nos encontramos genuinamente con Dios, no es solamente para pasar un buen momento. Hay momentos donde te encuentras con Dios y no sé si te ha pasado que pareciera que tu vida no tiene peso alguno delante de Dios. Sientes a Dios tan grande, Dios se manifiesta de tal forma que tú te ves chiquitito así. Y ahí también está el temor a Dios. En ese lugar está también el temor a Dios. Pero también tenemos quizás dentro de la congregación personas que quizás se generó una atmósfera gloriosa, la presencia de Dios, y están así de brazos cruzados, sin palpar, sin vivir nada, sin generar algo para encontrarse con Dios. Y es triste cuando a veces vienen personas y ves que no pueden encontrarse con Dios y se van tal cual como vinieron. Por eso de este lugar tomamos tanto tiempo en adorar a Dios, en buscarlo, porque nos encanta estar en su presencia. Anhelamos estar en su presencia. Hermanos, yo he vivido momentos de estar en la presencia de Dios y tener miedo, porque sientes que Dios se manifiesta de tal forma y de tal manera que te ves tan pequeño delante de Dios que muchas veces no te salen palabras de decir: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis faltas. Porque su santidad se refleja tan, pero tan intensamente en tu vida que pareciera que nos sentimos como nada. Y si hoy te cuesta manifestar, te cuesta sentir esto, vivirlo, yo quiero animarte. Tómalo como un desafío que te estoy dando. Tómalo como algo que te estoy desafiando a hacer. Empezá a buscar la presencia de Dios. Empezá a buscarlo. Dios es un Dios grande, Dios es un Dios poderoso. Dios es un Dios magnífico. Y donde la presencia de Dios se manifiesta, el temor de Dios se deja ver también en ese lugar. Porque en esa adoración y en esa presencia hay reverencia y hay respeto. Me imagino que ninguno de nosotros va a entrar a la presencia de Dios sin manifestar respeto y reverencia hacia Dios. Recuerda, el temor de Dios es respeto y reverencia. Es reconocerlo a Él. Y cuando le adoras y te encuentras con Él, estás manifestando respeto y reverencia. Estás reconociendo quién realmente es Dios. ¿Qué es lo que es Dios para ti? ¿Quién es Dios en tu vida? Estás manifestando eso. La reverencia y el respeto. Nosotros respondemos con la adoración cuando entendemos quién es Dios para nosotros.
Y aún no podemos tener una actitud de falso respeto, de arrogancia. Porque ¿saben qué? No entras a la presencia de Dios. Por eso de este lado te motivo y te digo, vamos, abra su corazón. Vamos, humíllese delante de Dios. Porque cuando vas a la Escritura, Dios te dice que el corazón contrito y humilde, Él no lo resiste. Y lo voy a decir en términos humanos, pero entiendo que no es así. Cuando hay un corazón que se humilla y tiene humildad, es como que Dios se derrite delante de ese corazón. Por eso la arrogancia nunca va a ir de la mano de la presencia de Dios. Pero el corazón humilde, el corazón que sabe humillarse, que sabe reconocer quién es Dios, en ese corazón hay temor de Dios, pero hay presencia de Dios. Iglesia, si hoy estamos viviendo en falta de temor, necesitamos ver nuestro corazón. Si tuviera temor de Dios, yo no tomaríamos crédito de cosas que Dios hizo en mi vida como si yo las hubiese hecho. Si usted y yo tendríamos temor de Dios, ninguno de nosotros buscaríamos reconocimiento de aquello que no nos corresponde. Si tuviéramos temor de Dios, no usaríamos el nombre de Dios en vano. Si tuviéramos temor de Dios, usted y yo no haríamos aquellas cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Si usted y yo no tuviéramos temor de Dios, aún no maltrataríamos al pueblo. ¿Saben que hay pastores que maltratan al pueblo de Dios? Que se creen dueños del pueblo de Dios. ¿Saben que aún dentro de las iglesias hay líderes que maltratan a las personas que Dios les puso para discipularlo, como que se creen dueños? Yo no soy dueño de ustedes. Ustedes a Dios le pertenecen. Dios me puso acá para orientarlos, para compartir la palabra, para marcarles el camino a seguir a Dios. Pero yo no soy dueño de tu vida. Y si eso hay algo en nuestro corazón es porque no hay temor de Dios. Si alguno de nosotros tuviéramos temor de Dios, no pararíamos de servir. Estaríamos sirviendo de continuo. Si hubiera temor de Dios en nuestro corazón, no abandonaríamos el llamado, el propósito de Dios. No abandonaríamos lo que Dios nos está llamando. Si tuviéramos temor de Dios, no estaríamos aún, y perdone que diga esto, pero es bueno también decirlo. Si tuviéramos temor de Dios, las personas no estarían en la cama con otra persona que no sea su esposa o su esposo. Aunque sea cristiano, aunque tenga 20, 30 años dentro de una iglesia, perdiste el temor de Dios. Y los que nos miran no nos cambian. Porque si practico esto porque perdí el respeto y la reverencia hacia Dios. Si tuviéramos temor de Dios, no estaría tocando los mantos de hombres y mujeres de Dios. Si tuviera temor de Dios, no estaría mirando pornografía. Porque perdí el respeto y la reverencia a aquel que se lo merece. Y quizás te incomode esto. Pero aún si lo estás consumiendo, tienes que saber que no es del agrado de Dios. Que Dios no lo respalda. Si tuviéramos temor de Dios, aún no estaría hablando mal de ustedes, ni ustedes de mí. Si tuviéramos temor de Dios, no pararíamos de congregarnos, porque entendemos lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Si tuviéramos temor de Dios, obedecerías cada consejo, cada mensaje que Dios te da, porque le querés respetar, querés tener reverencia a aquel que te ama,
aquel que dio su vida por vos. Primera de Crónicas 16:22 dice lo siguiente, no hace falta que lo busques, Santi. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis malas a mis profetas. No toquen, dijo Dios, a mis ungidos, ni le hagan mal a mis profetas. ¿No le parece que es una cosa muy cotidiana en el día de hoy? ¿No le parece que usted entra a diferentes plataformas y de continuo hablando mal de los ungidos de Dios? ¿No le parece que hoy está muy de moda eso y es muy fácil contagiarse? Que de continuo embarrando a aquellos que son ungidos de Dios, anunciando a los que son falsos maestros, falsos profetas, y quizás muchos de ellos sin tener evidencia. Eso no es tener temor de Dios, iglesia. Te doy un consejo: nunca te prendas en eso. David dijo cuando tuvo la posibilidad de matar a Saúl: lejos de mí de tocar el ungido de Jehová. Nunca hables mal, aunque tu pastor, aunque el pastor que hayas tenido, aunque el pastor que sigas haya caído en pecado. Nunca abras tu boca para criticar al ungido de Dios. Deja que Dios se encargue, porque no es asunto tuyo ni mío, es asunto de Dios. Iglesia, muchas veces nos pasa que no tenemos respeto hacia los hombres y las mujeres de Dios. Y lo digo con mucha autoridad. Yo respeto a los líderes de esta casa. Aunque estén bajo nuestra cobertura, aunque yo sea su pastor, yo los respeto. Yo los honro. Los honro. Porque son el hombre y la mujer de Dios que Dios llamó para un propósito. Yo he visto un pastor negándose a levantar a su hijo espiritual como pastor. Las penalidades que vivió ese hombre no te las puedo mencionar. ¿Quién somos nosotros, iglesia? No somos jueces. Que el temor de Dios esté en nosotros. Que el respeto y la reverencia estén en nosotros. Iglesia, voy a decirte algo. Si tuviera temor de Dios, aún no tomaríamos ventaja de aquella persona que haya fracasado o se haya caído. Si tuviéramos temor de Dios, no seríamos unas personas que dividen, más bien seríamos personas que unen. Si hay temor de Dios en mí, vos lo vas a ver, como yo voy a poder ver el tuyo. ¿Qué pasaría si hoy Dios te está haciendo esta pregunta? Y te está diciendo: iglesia, ¿cómo está tu corazón? ¿Hay temor hacia mí? ¿Qué le dirías tú? ¿Cómo se da cuenta usted que perdió el temor? Santi, por favor, Proverbios 8:13. Anótelo, por favor. ¿Cómo sabes si perdió el temor? Mira las señales que deja. Proverbios 8:13. El temor de Jehová, el temor de Dios, es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. ¿Lo puedes leer? Vamos a volverlo a leer. ¿Cómo te das cuenta de que perdimos el temor a Dios? El temor de Jehová es aborrecer el mal, es aborrecer la soberbia, es aborrecer la arrogancia, es aborrecer el mal camino y es aborrecer la boca perversa. Mi pregunta es: ¿nos da lo mismo hacer lo malo que lo bueno? La verdad que sí, me da lo mismo. No tengo decisión alguna. Perdiste el temor de Dios. ¿Qué
te pasa en tu corazón? ¿Hay soberbia, Jonathan? ¿Hay arrogancia? ¿Te sientes que eres más importante que los demás? ¿Te sientes una persona arrogante a comparación de las otras? Sí, de vez en cuando sí. Perdiste el temor a Dios. Cuando tus pies son más rápidos para hacer lo malo y más lentos para hacer lo bueno, es señal que perdí el temor de Dios. Es señal que si mis pies son más rápidos para ir por el mal camino que por el buen camino, es señal que perdí el temor de Dios. Pero no, pastor, ¿cómo voy a perder el temor de Dios si yo vengo todos los sábados? Diezmo, ofrendo, ayudo, colaboro. Perfecto. Pero tus pies están por el mal camino. Perdiste el temor de Dios. Cuando tu boca habla perversidad, cuando no me duele hablar mal de vos, cuando no siento esa incomodidad que me hace sentir el Espíritu Santo de hablar mal de otro, se me fue el temor de Dios. Pero ¿cómo me puede decir eso, pastor? Pero usted no sabe lo que me hizo. No tiene nada que ver, perdí el temor de Dios. Te lo dice Proverbios. Porque no aborrecí la boca perversa. Porque no aborrecí el mal camino. Porque no aborrecí lo malo. ¿Cuántos de acá quizás jugamos con lo malo y con lo bueno? No, no pasa nada, total. No pasa nada. Es porque en ese corazón o en mi corazón estoy perdiendo el temor a Dios. Y yo sé que quizás estas palabras te pongan incómodo, pero lo que quiero es que analices tu corazón, seas sincero contigo mismo. Porque el evangelio, no podemos jugar un evangelio de mentiras. Cuando el Señor venga, Él va a saber a quién llevarse. Ni tampoco es meterte miedo. Es decirte, me tengo que analizar, tengo que ver mi vida. Quizás ni mi esposa ni mi esposo saben lo que hay en mi corazón. Pero delante de Dios estoy desnudo. Y Dios lo sabe todo. El que vive en temor de Dios aborrece. Recuerda, aborrece. Rechaza, elimina, saca de su vida el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Si algo de esto está todavía en tu corazón, porque perdí el temor de Dios. Perdí el temor de Dios. Ya no hay temor en mi vida. Mira, señales que perdí el temor de Dios. Pierdo el temor de Dios cuando dejas de aborrecer el mal, la justicia, el pecado. Ya no me interesa entristecer que alegrar. Ya no me interesa en mi corazón entristecer a Dios que alegrarlo. El temor de Dios no es terror de parálisis, sino es una profunda reverencia que se nota en la manera diaria de vivir. Y tus actos diarios se reflejan si hay temor de Dios o no. Aún en tus propias decisiones, en las mías, en las decisiones cotidianas, donde ya no es fundamento el temor de Dios, sino que tomo las decisiones conforme a mi corazón. Es señal que no hay temor de Dios. Señal es que perdí el temor de Dios. Acepto el pecado sin culpa. Si hoy estoy jugando con el pecado, lo disfruto y no siento acá adentro que lo que hice está mal, perdí el temor de Dios. Vivimos como si Dios no nos viera. Si todo lo que hago y fuera de la iglesia hago como yo quiera y dentro de la iglesia me comporto como un santulón,
perdiste el temor de Dios. Perdiste el temor de Dios. Dios te ve acá, te va a ver en tu casa, te va a ver en el trabajo, te va a ver en el baño, te va a ver en la cama. En todos lados Dios te va a ver. Y si hoy Jonathan está viviendo una vida como si Dios no lo estuviera viendo, ¿me estoy engañando yo mismo? Señales que perdí: el temor de Dios, desprecio a la corrección. El despreciar la corrección me molesta que me aconsejen. Rechazo las autoridades espirituales y aún me creo mi propio juez. Es señal que perdí el temor de Dios. Cuando pierdo la compasión, otra señal. Ya hay una falta de respeto hacia mi Dios. Perdí el amor hacia Él. Otra señal es vivir con autosuficiencia. Es confiarse ciegamente en tu propia opinión en lugar de lo que Dios quiere sobre tu vida. Por eso hoy te preguntaba, a la hora de tomar las decisiones, ¿lo haces por impulso o lo evalúas conforme a lo que Dios quiere o no quiere de tu vida? Y si Dios dice no, ¿para vos es un sí o es un no? Te puedo asegurar que al principio costó. Pero después entendés que cuando Dios dice no, es para tu bien. Y es para el mío. ¿Qué beneficios te trae tener temor a Dios? Primeramente, dice así, Proverbio 10:27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. El ser obediente a Dios, el tener temor a Dios, que es respeto y reverencia, ¿te acuerdas? Lo primero que te beneficia, que tus días sean largos sobre esta tierra. ¿Cuántos quieren vivir más de 100 años? Algunos dicen no. Yo escuché una persona que dice, yo firmé un contrato con Dios que iba a vivir 100 años. Y me dijo, bueno, qué bueno, después pasame el contrato, dije yo. El beneficio que Dios te da en vivir en temor a Dios, que tus días sobre esta tierra sean largos. El segundo, sabiduría. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. De este lado, humildemente, busca sabiduría. Busca sabiduría. No sabes cómo te vas a enriquecer. El tercero es fuente de vida y confianza. Proverbios 14:16 te lo dice así. 26, perdón. En el temor de Jehová está la fuerte confianza y esperanza que tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Si aprendes a vivir en temor a Dios, tu confianza en Él nunca va a faltar. Vas a tener fuentes de vida en tu interior, en tu propia vida, por querer cambiar en vivir en temor de Dios. El siguiente beneficio de vivir en temor en Dios es salud a tu cuerpo físico. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Yo le pondría ahí, no seas sabio en tu propia opinión, cabezón. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El vivir en temor en Dios trae salud a tu cuerpo. Y el último, y el que más me gusta, y el que más estoy trabajando, el vivir en temor en Dios trae riquezas, honra y vida. Proverbio 22:4 dice, porque riquezas, honra y vida son la recompensa de la humildad y el temor a Jehová.
Yo no sé cómo hoy estará tu vida, iglesia. Pero el vivir en temor en Dios, el ser humilde, Dios te traerá riquezas, honra y vida. Traerá salud, vida sobre esta tierra. Te traerá las bendiciones que tú necesitas. El vivir en temor en Dios. Pero si hoy quisiéramos cerrar esto y preguntarte, con un corazón sincero dentro tuyo, ¿perdiste el temor a Dios? ¿Hay reverencia delante de Dios? ¿Hay respeto? Si me tenés que ser sincero, a Dios, ¿cómo es tu vida cuando salís de acá? ¿Cómo es tu vocabulario cuando el pastor no te ve? ¿Cómo es tu vida, tu manejar? ¿Cómo son tus negocios? ¿Cómo es tu trabajo? Cuando nadie de nosotros te ve, ¿seguís teniendo un temor hacia Dios? ¿Cómo sos en la escuela? ¿Cómo sos en la facultad? Cuando nadie te ve de acá. Cuando quizás en el círculo donde te muevas no sabes que sos cristiano, que sos cristiana. Hay un temor a Dios. Hay un respeto hacia Dios. Hay una reverencia hacia Dios. Me golpea esto y te lo comparto. Las decisiones que tomo, ¿las tomo con temor a Dios o las tomo a mi conveniencia? Yo creo que necesitamos sabiduría y entendimiento para que Dios nos dé esta comprensión de estas cosas. Te pido disculpas si te sentiste incómodo. La idea de esto es que puedas analizar tu corazón y no sentirte culpable en nada, sino que puedas analizar tu vida y ser sabio y tener temor en tu corazón. Ponte de pie, por favor. Cierra tus ojitos ahí por un momento. Quizás somos de esas personas que queremos la bendición de Dios, pero antes que las bendiciones vengan, hay cosas primero por cual acomodar y hacer. Y considero que esas cosas son básicas, son como algo inmovible. Y es el temor a Dios. Es la reverencia. Es ver el corazón, analizar, cambiar lo que está mal. ¿Cómo está tu corazón hoy? ¿Cómo está tu temor hacia Dios? Aún matrimonios, y me incluyo, aún cuando estás en el lecho del amor, ¿hay temor a Dios? Aún cuando nadie te ve, estás con tu celular y quizás la tentación te viene a hacer cosas indebidas. ¿Hay temor de Dios ahí? Cuando estás encerrado en tu cuarto, encerrada en tu cuarto, estás dentro de 4 paredes y nadie te ve. Hay 2 ojos que te están viendo, que lo ven todo. ¿Aún ahí hay integridad en tu corazón? Jonathan, ¿aún ahí hay temor hacia mí? ¿Hay respeto y reverencia hacia mí? Que el Señor nos ayude. Señor, ayúdanos, Padre, a vivir en el temor hacia ti. No en un miedo que paraliza, sino en un temor de respeto y reverencia a aquel Dios que se lo merece y que es digno de toda gloria y de toda honra. Señor, mi oración en este tiempo, que tú puedas examinar nuestro corazón, que nos puedas enseñar a aborrecer el mal si hoy estamos jugando con el mal. Enséñanos, Señor, a aborrecer la soberbia, la arrogancia, a no vernos superiores a otros, Señor. Así sea en la clase social, sea nuestro estatus, sea en lo que sea. Señor, que nunca caigamos en semejante mentira, que podamos aborrecer, y sé que aborrecer viene de odiar,
viene de repudir, viene de quitar de nuestras vidas lo malo, la soberbia, la arrogancia. Señor, examina nuestros pies si están andando por el camino correcto. Tú dijiste, Señor, bendito los pies que anuncian el evangelio de la paz. Que podamos caminar esos lugares, Señor. Que podamos ser esos pies, Señor, que lleven el evangelio donde se muevan. Y hoy perdona si andamos por malos caminos. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si en nuestra boca hay perversidad. Que podamos aborrecer, rechazar de nuestras vidas lo que dicen nuestros labios, Señor. Papá, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, abrimos nuestro corazón delante de ti. Somos sinceros. Señor, nadie acá está con un dedo acusador, señalando, eligiendo, Señor, o acusando a alguien. Tú vienes y traes estas palabras en un ambiente de amor, de mesa, en un ambiente, en una conversación de padre a hijo. Nunca nos acusaste, nunca nos señalaste, Señor. Siempre lo hiciste en ese ambiente de amor, llamándonos a la reflexión. Y yo te doy gracias, porque ese es el Padre que tenemos, un Padre que corrige con amor. Un Padre, Señor, que por amor corrige a sus hijos. Aunque esa corrección muchas veces a nosotros nos duela. Pero gracias, Señor. Gracias. Gracias porque la corrección hacia nuestras vidas es señal que tú nos sigues amando. Que tu amor y tu misericordia nos han levantado sobre nuestras vidas. Señor, yo te doy gracias. Señor, hoy te pido perdón primeramente en persona, Señor. Si he perdido el temor hacia ti, si he tomado decisiones sin consultártela, si perdí el respeto, la reverencia, Señor, en mi propia vida, si negocié con lo malo, perdónanos, Señor. Perdónanos si alguno de nosotros jugamos con el pecado. Jugamos, Señor, a ser cristianos. Perdónanos, Señor. Te pedimos, Señor, que tú traigas en nuestras vidas, Señor, un nivel mayor de santidad. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor. No una santidad religiosa, una santidad verdadera, pura, Señor, del corazón. Como tú dices en tu palabra, circuncida. Señor, quita de nuestro corazón, estripa todo lo que está mal. Una santidad genuina, verdadera. Y en nuestra oración, Señor, en el día de hoy, ayúdanos, Señor, a vivir en tu temor. Ayúdanos, Señor, aún en nuestro diario andar, aún en las pequeñas cosas, aún, Señor, en las pequeñas cosas cotidianas de la vida, aún, Señor, en nuestro hogar, en nuestra casa. Ayúdanos a vivir en temor a ti. Ayúdanos, Señor, a entender que el temor hacia ti es respeto y reverencia y no es estar asustado. Ayúdanos, Señor. Sé que muchos de acá, luego que entiendan esto, disfrutarán de los beneficios de vivir en temor hacia ti. Hoy te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, hoy oro por tu pueblo en el nombre de Jesús, para que esta congregación puesta en este lugar podamos vivir en el temor hacia ti, Señor. Podamos vivir en la reverencia, en el respeto hacia nuestro Dios. Señor, que no seamos una iglesia que se contagia con lo que se mueve en el mundo. Que seamos una iglesia que busque, que ame la santidad, que ame el temor hacia ti, Señor. Que sepa decirle no al pecado, que sepa decirle no a las tentaciones. Aunque nuestras amistades lo hagan, lo practiquen, que sepamos decir no
porque te amamos, porque te respetamos, porque tenemos reverencia hacia ti. Señor, te damos gracias, te bendecimos. Oro por las personas que me están viendo del otro lado. La presencia que está en este lugar sea manifestada, impartida a través de la pantalla para tu vida. Yo declaro que el temor de Dios viene sobre su familia, viene sobre sus casas en el nombre poderoso de Jesús. Y esos corazones que están revelados, que me escuchaste, pero aún en tu mente me reprochaste ciertas cosas, te negaste a ciertas cosas que he dicho. El Señor ablande tu corazón y pueda hacerte ver que perdiste el temor a Dios. Y mira, escúchame, hay un varón que me está viendo del otro lado que está justificando parte de lo que yo he predicado. Pero tu justificación, ¿sabes cuál es? Es justificar el pecado que tienes. Y hoy Dios te está llamando a volverte, a tener temor, y con amor te está diciendo: deja el pecado, deja el pecado. En amor el Señor te está llamando al respeto y a la reverencia. Él te sigue amando, tiene planes contigo. Bendigo a las personas que nos están viendo del otro lado, que han tomado el mensaje. Mujer, esfuérzate. Esfuérzate a seguir siéndole fiel a Dios, aunque tu casa no le sean fiel ninguno. Esfuérzate a seguir buscando a Dios. Señor, yo declaro tu bendición sobre el otro lado, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te damos, papá. Señor, a ti te adoramos. Danos tu corazón, Señor, en esta noche. Ayúdanos a